Materiales y sistemas de unión. En este video veremos las maderas y sus derivados. Lo primero que tenemos que separar es que las maderas son los que consideramos madera maciza. Y la madera maciza se distingue entre duras, semiduras y blandas. Como maderas duras podemos tener el lapacho, el roble, el nogal, el olivo, por poner algunos ejemplos. Dentro de las semiduras podemos encontrar el Eucalyptus grandis y como las blandas, las más comunes son el pino, el álamo, aunque hay muchos tipos de pino y por lo tanto habría que ver dentro de cada especie si se consideran duras, semiduras o blandas, ¿no? Por otro lado tenemos los derivados de la madera, es decir, elementos materiales que son industrializados que se hacen, ¿sí?, con madera, pero que no son naturalmente madera. Dentro de estos encontramos los tablones, ¿sí?, los tableros, las chapas y lo que ahora podemos reconocer como fingerjoy, que más adelante hablaremos un poquito más de ellos. Una de las cosas, concentrándonos entonces en lo que sí es madera, que son las maderas macizas, y no un derivado de madera, dentro de lo que son las maderas blandas, podemos encontrarlas naturales o podemos encontrarlas con un tratamiento CCA, ¿sí? Se le puede reconocer también como autoclave. Es un proceso por el cual los materiales de cromo, cobre y arsénico penetran en la estructura molecular de la madera. ¿Está bien? Lo que hacen es sellan las estructuras internas. Y ese tratamiento hace que una madera, un pino, por ejemplo, un poste de pino que podría tener, o de eucalipto, que podría tener una vida útil de 2 años en la intemperie, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de la intemperie, estamos hablando de un material que va a estar fijado al suelo y que va a estar todo el tiempo a merced de la humedad, de la lluvia, del sol. En fin, esto va degradando el material y entonces se puede estimar que y bueno, y los insectos también, ¿no? Que lo pueden atacar y esto hace que la vida útil del material se pueda reconocer como más o menos 2 años, ¿sí? Algunos más, algunos menos, pero en 2 años habría que cambiar esa pieza. Con una pieza de similares características, pero que fue tratada con CCA, hacemos que esa vida útil se estime más o menos en 20 años. Se utiliza muchísimo para lo que son las maderas en los decks y en los alrededores de piscinas, por ejemplo, donde también el contacto constante con humedad y con agua hace que las maderas se deterioren mucho. Bien, por lo general, cuando estamos hablando de tratamientos con CCA, a las personas se nos suele como poner un poco la piel de gallina, porque obviamente hablar de cromo, cobre y sobre todo arsénico no es fácil, ¿sí? Son tratamientos que realmente requieren cuidados técnicos y cuidados de manipulación de materiales extremos para no caer en procesos de contaminación groseros. Y además es verdad que el contacto de estos materiales con la tierra hace que parte de estos productos sean absorbidos por la tierra que tuvieron contacto. Una vez hablando con una ingeniera forestal respecto de qué era lo que convenía más a nivel medioambiental, si implementar este tipo de maderas o por el contrario ir al uso de maderas duras, como puede ser el lapacho, que son maderas que también tienen una muy buena resistencia a la intemperie, que no son afectadas por el agua y que además son más resistentes a los insectos, o sea, los insectos no las atacan como las maderas blandas. ¿Qué convenía, no? O sea, si poner un lapacho, el lapacho tiene un costo bastante más grande que un pino tratado con CCA. Y la respuesta que nos daba era la siguiente, es decir, bueno, es verdad que estos materiales del CCA son contaminantes, son altamente contaminantes. Y es verdad que el área, el espacio
de tierra que esté en contacto con estos materiales, con una madera tratada con el CCA, va a tener como una contaminación relativa. Pero, si por otro lado en la balanza colocamos que vamos a estar usando desde Uruguay una madera como es el lapacho, que en realidad las barracas que las comercializan, ¿sí?, a nivel local no piden o no hacen los controles de que ese árbol, o sea, esa tabla haya salido de un árbol en condiciones de protección, es decir, que la madera no fue talada de forma irregular de la selva amazónica. Por lo general todo el lapacho que llega a Uruguay viene de Paraguay, de la selva amazónica del territorio de Paraguay, uno de los territorios que más ha eh, abusado y ha lastimado las selvas, todos, sobre todo además territorios que son de pueblos originarios o que le corresponden a pueblos originarios, eh, y que en los últimos años las selvas de esos lugares se han reducido alarmantemente. Entonces, la pregunta es, si estamos hablando de impacto ambiental, eh, ¿qué impacta más? ¿Sí? ¿El pedazo de tierra ocupada por las 3 pulgadas por 3 pulgadas del parante con CCA, o el contribuir con la tala indiscriminada de la selva amazónica en el Paraguay? Una de las cuestiones que tenemos que saber cuando trabajamos con materiales es, de nuevo, poder ser conscientes de dónde provienen, ¿sí? Otra de las cosas que podemos tomar en cuenta respecto del impacto medioambiental es la traza de carbono. ¿Estoy trabajando con materiales nacionales o estoy trabajando con materiales importados? En el caso de los materiales importados, todo la emisión de CO2 que hayan implicado el traslado de esos materiales también va a ser un impacto medioambiental. No es solamente el material que esté utilizando. Por lo tanto, y otra de las cuestiones del CCA es que como son materiales tan contaminantes, eh, las fábricas a nivel local, o sea, estoy hablando de Uruguay, que procesan y que generan tratamiento de CCA, están altamente controladas y están todas con normas de seguridad de ISO 9001. Por lo tanto, en realidad, las normativas de seguridad que ronda el tratamiento con CCA son mucho más fiables que el consumo de maderas duras, en este caso como el apacho, de origen dudoso. Por lo tanto, de nuevo, volvemos al punto de arranque. ¿Qué es mejor o qué es menos malo? Eso va a tener que ser analizado por cada decisión tomada por los equipos de diseño a la hora de emplear materiales, pero siempre sabiendo que nada es totalmente puro, que siempre lo que vamos a estar haciendo es cambiando riesgos que para nosotros son mayores por riesgos que para nosotros son menores, pero que no necesariamente sea riesgo cero. Yendo un poco a la imagen, aquí tenemos el Eucalyptus grandis en estado natural. Puede venir en colores, por lo general lo que lo caracteriza es su color rosado, rojizo, pero también tiene vetas más bien verdosas. Dentro de los pinos, como les decía, hay una gran cantidad de pinos. En este caso lo que estamos viendo es lo que es la pinotea, que es un pino que está casi extinto a nivel mundial y cuya madera sigue estando presente gracias a las casas de principio de siglo, que todos los marcos de las puertas, los pisos eran de pinotea. Y por lo tanto se rescatan esas maderas se pueden comprar en casas en casas que se encargan de vender los materiales de las obras de demolición, digamos, ¿no? Entonces, se van a remates o a distintos tipos de barracas y se pueden conseguir. Y por otro lado, tenemos esto que también es pino, pero es un pino nacional o un pino Brasil, que ha sido tratado con CCA y por lo tanto se le cambió el color. ¿Sí? La madera tratada con CCA, ya sea eucaliptus, que es por lo general lo que se utiliza en los decks, o el pino,
cambia, el pino queda más bien verdoso y el eucalipto queda más bien grisáceo, pero queda bastante más apagado y esa es la forma de reconocer que la madera está realmente tratada con CCA. Han habido también en el mercado últimamente eh, algunas maderas que se venden como CCA, se cobran como CCA, pero en realidad están pintadas de verde, simplemente es un verde más brilloso, y le pintan simplemente la parte superficial. Por favor, no compren eso. Cuando hablamos de madera, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver el tronco del árbol y por otro lado la madera, acá podemos apreciar su corteza, y por otro lado la madera tratada en tablones o en productos finales, ¿no? Bueno, este tronco ha tenido un corte casi longitudinal y otro transversal. Lo que podemos ver aquí, voy a tratar de acercar ahí, podemos ver lo que son los anillos de la madera que, como saben, representan los años del árbol, ¿no? La diferencia entre cada uno. Y además tiene la característica de ser uno más oscuro y uno más claro. Eso depende de la especie, se ve con más facilidad. El más oscuro suele ser más rígido, más duro, y el más claro es el material que hay en el medio, suele ser mucho más blando, ¿no? Bien, luego nosotros tenemos en el corte eh, longitudinal, que es como vemos la veta de la madera, ¿no? Aquí esto representa un nudo que era una rama, ¿sí? Que salió y entonces empieza a tener un anillo aparte. Acá vemos cómo sería el inicio de la rama con la corteza. Este es un bloque que tiene un tratamiento, tiene un protector, no es el color bruto de la madera, ¿no? Pero es una protección natural. Y aquí tenemos entonces el otro corte, ¿no? Como vemos de un lado y del otro, con el dibujo más clásico de la beta. Pero podemos conseguir y trabajar tablones o tablas que incorporen o que incluyan también parte de la corteza. Se utiliza ahora, está muy de moda para hacer mesas, mesas ratonas y ese tipo de cosas. Aquí lo que tenemos son tres muestras distintas de combinaciones de maderas que juegan tanto con el sentido de la beta como con los tipos de madera y los colores. Este bloque es madera al natural, no tiene ningún tipo de tratamiento, el color es natural. Este, y tenemos, esta es pino Brasil, es un muy lindo pino. A diferencia de lo que es el pino, lo que podemos encontrar en el mercado, el pino Brasil se comercializa, el pino nacional también, pero el pino nacional es de muy mala calidad, la madera es la que se utiliza por lo general para los encofrados, para las obras y demás. Aquí tenemos un cedro, ¿sí? Más característico por ser rojizo y por no poder, o sea, muy fibroso, ¿no? Aquí vemos la fibra, ¿no? De la madera, pero no reconocemos tanto la veta, no los anillos de los años, como en el caso del pino, que sí podemos reconocer el blando y el duro que va marcando los años, ¿no? Acá tenemos un año, 2 años, 3 años del árbol marcado en este segmento. Y por otro lado, esto también es pino, aquí también muy fibroso, donde sí podemos ver mejor que en el cedro los anillos, es cerejeida. ¿Ah? Es una madera que en su veta también podemos encontrarla más verdosa. ¿Ah? Ahora, estos por ejemplo mismos, aquí tienen un tratamiento, ¿sí? Semimate, tienen un protector de madera. Lo que hace es resaltar, ¿no? Los colores y las vetas. En este caso tenemos el pino Brasil, tenemos cedro y este clarito de acá es álamo. Y acá en este otro bloque, donde también tenemos, a ver, esto es pino Brasil, este de aquí es cedro
Y este de aquí es Cerejeida, pero han tenido una tonalidad, ¿sí? Ha sido teñida la madera. ¿Ah? Por eso es que es más difícil, o sea, se han emparejado los tonos, los colores, pero es más difícil distinguir de qué tipo de madera estamos hablando. ¿Ah? El tinte se puede dar con el barniz, con el protector, digamos, tiñendo el protector, o tiñendo primero la madera con una tinta o un betún y luego pasándole el barniz por encima. Barniz o bueno, u otro material de protección, ¿verdad? Y aquí tenemos simplemente, bueno, estas son piezas, estoy recauchutando de un trabajo que en realidad era una prueba de combinación de maderas porque luego iban a ser torneados estos vasitos. Entonces lo que estábamos buscando era la mejor combinación de maderas para la pieza torneada. Entonces, por ejemplo, acá vemos la cerejeida sin tinte, eso que les decía que es más verdosa, ¿sí? En su beta. Esto es álamo, que lo vemos más blanco, cedro, y esto de aquí también es álamo. Este está sin tratar. Bien. Bien, y cuando hablamos de tableros, tenemos que, o sea, que de nuevo estamos dentro de los derivados de madera, no podemos considerar que un tablero es madera. eh, Podemos encontrarlos en dos familias. Dentro de los que no tienen estructura interna, podemos encontrar el MDF, podemos encontrar el conglomerado, el Duraboard y el OSB. Tanto el MDF, el conglomerado, como el Duraboard pueden venir en el mercado con recubrimiento melamínico de colores. Puede ser negro, blanco, son los más comunes. He visto en rojo, en algún color más. Cuando vamos a utilizar melamínicos de colores, el problema es que podemos encontrarlos, mañana queremos volver a comprar porque tenemos que seguir y ya no hay más. O sea, no son, vienen como de forma esporádica y no nos garantiza que haya en plaza, o sea, no hay de forma constante en plaza. Dentro del OSB, bueno, aquí vemos la imagen de referencia, es un material que en los últimos años se ha puesto muy de moda y que ha ganado bastante en popularidad. Eh, el conglomerado es similar al OSB, solo que la madera está bastante más desgranada, y va a depender, la calidad del conglomerado va a depender en el prensado de esa pequeña viruta, digamos. El Durabord es ese que es de color marrón chocolate y por lo general lo encontramos en las traseras de los muebles. ¿Ah? Y el MDF lo encontramos en todos lados. A mi entender, hay un abuso del uso del MDF, es un material que, que no es tan barato, uno piensa que es barato, pero en comparación a otros ronda el mismo precio que el fenólico que vamos a ver a continuación. Es un material que tiene la ventaja es que la superficie es muy pareja, pero pintar MDF no es nada fácil, sobre todo cuando tenemos los cantos, porque se evidencia mucho la diferencia de absorción entre la superficie y el canto. Otro problema tanto del MDF como del conglomerado como del Durabor es que si agarran humedad, explota el material, se abre y no puede ser recuperado. Y bueno, como les decía, no posee estructura interna porque no tiene fibra, porque se han compuesto por polvillo por pequeñas escamas de material y por lo tanto se dobla mucho, ¿sí? No mantiene su rigidez. em, y esto hace que no sirva para estantes, por ejemplo, que no sirva para grandes superficies porque se arquea. Y bueno, en fin, depende para lo que vamos a hacer. Ahora, si lo que queremos es hacer una superficie curva, entonces el MDF sí está bien, se puede trabajar con láser para hacerle ciertos cortes y realmente se generan curvas muy, muy pronunciadas. Bien,
tableros que sí tienen sentido en la fibra y que por lo tanto tienen estructura interna. Aquí vamos a encontrar los que llamamos de alma. Alma se le llama a todo lo que va adentro de los materiales, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos, vamos a hablar de hormigón más adelante, el alma es la carga que tiene el hormigón adentro. Cuando estamos hablando de maderas, el alma es aquella estructura interna que cuida, o sea, que está dentro de la madera. Y es muy común, por ejemplo, en los enchapados, que la madera interna, el alma, sea económica y que lo que recubre sea enchapado bueno o madera buena. Pero cuando hablamos de tableros, nos referimos a eh, como si fueran marcos, se utiliza mucho, por ejemplo, en las puertas, pero se pueden comprar tableros en sí, suelen tener 2,40 eh, por metro 90, más o menos, son muy grandes, y lo que es una estructura interna, ¿sí? Que cruza y está como metida entre dos chapas de madera, por lo tanto, se ve maciza, ¿sí? Pero en realidad por dentro es hueca. Por eso le llamamos tablero de alma. Luego tenemos los fenólicos o los contrachapados, que son estos de aquí, que depende del país la calidad del material. En Uruguay se fabrican, son de fabricación nacional, pero la calidad de la fabricación no es tan buena como en otros países, ¿sí? Suelen tener una cara, o sea, una de las dos caras finales de mejor calidad que la otra. O sea, cuando los usamos tenemos que elegir muy bien qué cara dejamos a la vista. Suelen ser láminas de 3 milímetros de madera puesta una sobre otra y por lo general la fibra de la madera se suele poner cruzado. Por lo tanto, tiene una muy buena base estructural. Sale lo mismo que el MDF, es más liviano que el MDF porque el MDF es tiene una densidad mucho mayor, no tiene aire. ¿Recuerdan cuando hablábamos del chocolate aireado en la parte introductoria? En el video introductorio, en este caso esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, la madera maciza o la madera generada a través de madera maciza es más liviana porque tiene aire interno y en este caso eso es una ventaja, ¿no? Em, Bien, ¿qué diferencia hay entonces entre el fenólico y el contrachapado? En realidad, el adhesivo que une las chapas. El fenólico es un pegamento fenólico. En cambio, el contrachapado simplemente puede ser a nivel prensado con cascola, con la vinílica. Por otro lado, tenemos el finger joint, ¿sí? Que hace unos 10 años más o menos se puso excesivamente de moda. Es extraño que un material hecho de desechos se vuelva más caro que el material natural o el base, ¿no? O sea, es decir, un tablero de finger es más caro que unas tablas de eucalipto. ¿Ah? Sin embargo, por eso, insisto, hay que ver cuándo lo vamos a utilizar. El finger se vuelve más barato o conviene utilizarlo cuando los anchos que nosotros vayamos a utilizar en las superficies superan el ancho de la tabla, ¿sí? Es decir, si yo quiero hacer una superficie en madera de 1 metro por 2 metros de largo, por ejemplo, si yo lo quiero hacer con tablas, voy a necesitar unir tablas. ¿Ah? Y eso tiene un trabajo constructivo importante. En cambio, me voy a un tablero de finger que ya tiene 2,40 por 2 metros y por lo tanto puedo cortar el ancho de la tabla de 1 metro que yo estaba buscando. Esa es su ventaja mayor. Ahora, hacer estantecitos no sé, un pie de alto o medio pie de ancho, digo, por 80, 90, 1 metro de largo, no tiene sentido. Para eso voy a madera maciza directamente. Es mucho más liviana, es mucho más económica. Ahora, también está el tema estético, ¿no? Si yo quiero mantener un- una similitud en los tratamientos superficiales, hay que reconocer que este tipo de tableros tiene una característica visual muy particular que no la vamos a encontrar en la madera maciza. Entonces, si yo lo estoy buscando, quiero equiparar, voy a tener que terminar
en esto. Los espesores vienen entre media pulgada, o sea, de media pulgada, 1 pulgada y algo más. Creo que hay uno de un poquito más. Tampoco es que tengamos tanto y no tenemos espesores muy delgados. Em, Bien, y por último, esto es un material relativamente nuevo en Plaza, que es el finger, pero en vez de ser de madera, es de bambú. Ustedes saben que el bambú es un material similar a la caña, ¿no? O sea, no es de la familia, o sea, tiene características distintas a lo que son los árboles. Pero también se cortan, se acoplan y generan tableros que lo que tienen aquí, podemos ver en la estructura, vemos mucho más la fibra y podemos ver también el nudo del aro de la caña. Bien, ¿cómo son las presentaciones de las maderas y sus derivados? Cuando hablamos de varillas, estamos hablando de pequeñas, de lo que serían listones, pero de pequeñas secciones, ¿sí? Muy, muy delgadas. Por lo tanto, pueden ser de sección cuadrada o circular, el largo se va a medir en metros y la sección sí se puede medir en milímetros, porque realmente es muy pequeño. Cuando hablamos de listones, el espesor y el ancho de la sección la vamos a trabajar en pulgadas, por más que sea media pulgada, no en milímetros. Y el largo del listón sí lo vamos a trabajar en metros. Cuando trabajamos con tablas, el espesor lo vamos a trabajar en pulgadas, ¿sí? Mientras que el ancho, dependiendo cuán ancho sea, lo vamos a trabajar en pulgadas o en pies, ¿sí? Más o menos tengan en cuenta que 1 pulgada son 2,45 centímetros, 2 centímetros con 45 milímetros, y un pie son más o menos 30 centímetros. Pero en realidad, de nuevo, nos tenemos que acostumbrar, más allá de las equivalencias, a cómo se pide el material. ¿Está bien? ¿Trabajamos en pies o trabajamos en pulgadas? La longitud de la tabla, es decir, su largo, sí vamos a trabajarlo en metros. Toda tabla, cuando nosotros compramos un tablón o una tabla entera, vamos a encontrar que los costados van a estar pintados o de verde o de rojo, ¿ah? Y por lo general sufren mucho las tablas y se rajan mucho en ese sentido. Entonces, tenemos que calcular que si nosotros compramos una tabla de 2,30 m, por decir algo, en realidad, o de 3 metros de lo que venga, en realidad vamos a tener que sacarla entre 25 y 30 centímetros de cada lado, casi un pie. Lo más probable es que no los podamos utilizar, ¿sí? Con suerte 10 centímetros, 15, pero va a depender mucho de la tabla y del tipo de madera. Bien, los tablones se miden, el espesor sigue siendo en pulgadas, pero el ancho del tablón ya va a ser en pie. Puede ser un pie, pueden ser 2 pies, eh, 1,5 pies, ¿sí? 2 pies ya es como demasiado, pero 1,5 pies sí podemos llegar a conseguir. Y la longitud sí va a ser en metros. Los tirantes y los postes son aquellos que en su espesor, ¿sí? Son como más, como vemos aquí en la pared, ¿no? Ya no podemos hablar de que son tablas, sino que son más bien de base cuadrada o rectangular. Y en estos casos, lo que va a ser el espesor y el ancho van a ser en pulgadas y la longitud va a ser en metros. Los postes podemos encontrarlos circulares. Y los tablones, el espesor podemos trabajarlo en milímetros o en pulgadas, dependiendo el tipo de tablero que sea. Y el área, recuerden los tableros son los derivados de madera, el área la calculamos en metros. Podemos pedirlo, se calcula por área. Y vienen por unidad, ¿no? Es decir, yo puedo ir a un proveedor, ya sea la casa del carpintero, y pedir que me corten, o bueno, Messier Bricolage cuando estaba disponible, o creo que es ahora Sodimac, que también yo puedo ir y comprar un pedazo. Pero eso es cuando hacemos una compra a nivel casero, digamos. Pero si yo voy a una barraca y a una barraca de madera y pido tableros, me van a vender la unidad del tablero. ¿Ah? Vayamos a ver algunos ejemplos. Aquí lo que estamos viendo es cómo, si bien está pintado, podemos ver la veta de la madera. Esto puede ser madera maciza
pintada, ¿sí? Puede ser un MDF con un enchapado de madera y luego pintado, o directamente puede ser un MDF con un melamínico rojo con simulación de textura madera. Los melamínicos vienen en colores, como lo veíamos recién, pero me olvidé decir, también vienen melamínicos símil madera, ¿verdad? Que es el clásico del mueble brasilero que podemos encontrar por ahí. Bien, aquí tenemos una superficie hecha con tablas de madera, o sea, con listones, pequeños listones que generan una superficie mayor. ¿Ah? En este caso, lo que está es la madera forma parte del lenguaje del sistema porque esto es una estación de tren y ya había un tanque de agua muy importante, entonces lo que se decidió fue colocar el sistema cinético sobre los recursos de madera existentes. ¿Sí? Por lo tanto, aquí en el descanso del andén se implementa, como vemos, estas son dos piezas distintas, se mezcla madera, en este caso con metal, pero porque la madera ya está formada parte del lugar. Entonces, en este caso lo que podemos decir es que la madera forma parte del sistema porque se elige colocar como soporte, se elige colocar como elemento portante de la información. Y aquí la madera como tabla, acá vemos, ¿sí? La tabla con sus características, es el soporte, también es lo que le da estructura, donde se colocan esas letras. Pueden haber sido hechas en otro material o también en madera también se rutean y quedan corpóreas, ¿no? Las letras corpóreas también pueden ser hechas. Ahí sí ya me voy a MDF o un material similar, no lo voy a hacer en madera maciza. Bien, en este caso es un orientador, como vemos también está colocado, ¿no? Amurado, perdón, sí, está amurado al muro de atrás y anclado al piso a esta base. Acá hay una canaleta por donde la cual corre agua y es una pieza metálica, ¿está bien? Que sirve para unir los dos planos y que le da una estructura en la cual se colocan internamente los parantes de este elemento que está colgado. Y como vemos aquí tiene un techo porque puede estar en contacto con nieve. Esta es una zona que en invierno nieva mucho. Acá vemos cómo la superficie tiene distintas tablas y cómo no se niega la unión entre las tablas, por un lado. Por otro lado, podemos ver cómo hay distintos niveles, ¿no? Cómo la madera fue tallada eh, con una profundidad mayor y luego pintada para los caminos, pero también cómo se marcó en la propia madera los niveles del terreno, esto es en un valle, en una montaña, entonces podemos ver parte de la ciudad está elevada respecto de la otra parte de la ciudad y eso también lo marcan en el mapa. Bueno, esto es un cartel japonés y como veíamos hace un tiempito, pero la característica de nuevo que el norte está hacia abajo, no se hace ningún tipo de problema. Del otro lado, también estamos viendo aquí las referencias y cómo aparecen los dos idiomas, pero los dos idiomas aparecen solamente en las referencias, ¿va? Simplemente para que las personas puedan reconocer rápidamente a qué se refieren estos elementos, pero el público principal no es de habla inglesa, pero se considera como en un segundo orden de lectura. Bien, cuando hablamos de madera también tenemos que hablar de los sistemas de unión. ¿Ah? Como veíamos recién, es muy común que la madera se mezcle con metal para su sistema de sujeción. Podemos entonces trabajar con herrajes, ¿sí? Que son implementados dentro de la madera, porque la madera no es buena, o sea, los tornillos que nosotros coloquemos sobre madera van a ser fijos. De giro que hace el metal contra la madera lo va carcomiendo, le va quitando material, una vez que lo quitó, queda fijo, pero si yo lo saco, lo que hago es rompo
digamos, como sería el contraespiral. Y por lo tanto luego ese tornillo, al querer ser puesto en el mismo agujero, lo que va a hacer es girar loco, no va a tener lugar donde agarrarse. Por eso los tornillos que se colocan en madera no se vuelven a quitar. Bueno, adhesivos y clavos. Es muy común que nosotros eh, cuando pongamos cola vinílica pongamos un clavo, pero tenemos que ser conscientes que el clavo, la única función que cumple es sujetar las piezas mientras la cola vinílica seca, pero el clavo no está sujetando las maderas, ¿sí? No podemos sujetar maderas solamente con clavos porque eso a la larga se termina de salir. Y por último, cuando trabajamos en madera tenemos acoples, ¿da? Que ya pueden ser caja y espiga, puede ser tarugos, que son como clavos hechos en madera. Bueno, cola de Milano, que esto es muy común en los muebles de buena calidad, los cajones tienen cola de Milano. Y ¿qué serían? Los acoples y los empalmes son estructuras de la propia madera de que entra y traba en sí misma. También se utilizan con cola, muchos de ellos, pero en realidad lo que hace este juego es aumentar la cantidad de superficie de madera contra madera para el pegado con la cola. Hasta aquí la presentación de maderas.